La primera semana de diciembre ha sido presentada en la política nacional el equipo de asesoramiento del actual ministro de Salud en materia de aseguramiento. Esta presentación ha sido transmitida luego a través de una nota de prensa del propio Ministerio de Salud y ampliamente difundida en los medios de comunicación. Pero donde mayor impacto ha tenido ha sido en las redes sociales, porque ha puesto en evidencia que el gobierno, el presidente de la República, la ministra de Salud y el equipo de gestión del gobierno del presidente Ollanta son los mismos, es una sola identidad y por lo tanto van a empezar a continuar el proceso de reforma que quedó trunco el año 2016 debido a los enormes conflictos que se generaron en esa época. Y además que es probable que todos esos avances que se han tenido en salud, como el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud, la creación de redes integradas de salud, como por ejemplo el proceso de saneamiento de la economía y sostenibilidad del Seguro Integral de Salud, hoy día sean vistos con nuevos ojos. Sin embargo, aquí la pregunta es clave. ¿Por qué una política de reforma tan cuestionada que generó enormes conflictos laborales? Solamente recordemos 2 huelgas médicas prolongadas, huelgas de los trabajadores, conflictos con la sociedad, enormes escándalos de corrupción, como por ejemplo lo que ocurrió en el Seguro Integral de Salud, deudas impagas que tuvo por casi 2.500 millones del Seguro Integral de Salud, tanto al sector público como al sector privado, malos indicadores sanitarios que ocurrieron en ese momento. ¿Cómo es posible que esa política, que luego de tanta controversia y conflicto, llevó al acuerdo nacional a hacer un foro exclusivo que trabajaron durante 6 meses, donde la palabra aseguramiento quedó totalmente fuera del documento oficial consensuado del acuerdo nacional? No se entiende por qué ese retroceso. No se entiende por qué retomar una política que fue tan cuestionada y que además genera serios problemas en cuanto al cumplimiento de los derechos a la salud. Hay que tomar en cuenta que lo que buscan todos los estados es lograr que toda la población tenga acceso real a la atención médica y a la salud pública. Es decir, que en cualquier momento que se enferme un ciudadano pueda ser atendido de cualquier enfermedad en todo el territorio nacional. Ese tema de la cobertura universal es hoy día una agenda primordial en, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. Y es obvio que cada país tiene que lograr de alguna manera los mecanismos para ese objetivo. Sin embargo, ya se ha demostrado que el aseguramiento universal en salud solo tiene el nombre de universal porque la universalidad es totalmente distorsionada para otorgar solamente como derecho las prestaciones baratas y comunes. Es decir, el derecho a la atención médica integral, y así lo señala la Organización Panamericana de la Salud, se transforma en el derecho a solo recibir el Plan Esencial de Aseguramiento, PEAS, de las enfermedades baratas y comunes. Si quieres ir más allá de eso, más allá del PEAS, tienes que o bien pagar o de lo contrario ir y pasar por un tamiz de estudios de vulnerabilidad o pobreza. Y si tienes alguna enfermedad de alto costo, el tema se complica mucho aún, porque hasta la fecha no se ha determinado cuáles serían los mecanismos para entrar a estas enfermedades de alto costo. En consecuencia, ¿cómo hacer para que, sacándole la vuelta a los consensos del Foro del Acuerdo Nacional y a todo el avance normativo que se tuvo a partir de 2016 con este gobierno que se inició el 2016 hasta la fecha, cómo hacer para desandar todo eso? ¿Cómo hacer para evitar los conflictos que se podrían asumir a partir de la fecha a raíz
de este retroceso ya explícito, claro y sobre todo con los mismos personajes que tanto conflicto generaron en el gremio médico? La respuesta es sumamente complicada. Lo más probable es que tengamos que solicitar la hoja de ruta, es decir, en qué le van a dar mayor énfasis o menor. Pero sobre todo vamos a tener que solicitarle que los derechos a la salud no sean restringidos ni conculcados. Que el derecho que tiene cualquier ciudadano en el Perú es tener acceso a una atención integral de salud, no solo a un plan esencial de aseguramiento, no solo a las enfermedades baratas y comunes. No es posible que a estas alturas tengamos un retroceso en la ética médica, porque la ética significa salud para todos los peruanos. Ese es un imperativo ético y moral. Pero aquí lo que vemos nosotros es que le proponemos como derecho a la gente solamente un plan esencial de aseguramiento. Le proponemos como derecho a la gente solamente las enfermedades baratas y comunes. Este es un tema moral, es un tema ético y va a generar muchísima discusión, no solamente en la profesión médica ni en los trabajadores del sector salud, sino también en los trabajadores, en los sindicatos y sobre todo en la población en general. Es evidente que aquí hay un juego de desinformación. Se confunde la palabra aseguramiento con la palabra seguridad social universal. Se hace creer que existe una sinonimia entre ambos. Sin embargo, no es verdad, porque el aseguramiento, como hemos visto, clasifica a la población peruana en tres grandes grupos. Aquellos que tienen derecho solo al plan esencial de aseguramiento en salud, que son las enfermedades baratas y comunes. Aquellos que tienen derecho a un plan complementario, para lo cual hay que pagar o pasar por estudios de pobreza y vulnerabilidad. Y aquellos que tienen derecho a enfermedades de alto costo, que para lo cual todavía no sabemos cuál va a ser el mecanismo de acceso. Esta división de la población en tres grandes grupos genera una enorme injusticia, porque es evidente que la población más pudiente, la población rica del Perú, acude a los tres segmentos. Puede ir al PEAS, puede ir al complementario o puede ir a las enfermedades de alto costo sin ningún inconveniente porque tiene la capacidad económica para hacerlo. Sin embargo, el pobre, sobre todo el sector intermedio de la población, los informales, los ambulantes, la gente pequeña emprendedora, esa población queda totalmente excluida del complementario y del alto costo. Y como sabemos, las enfermedades del PEAS son enfermedades baratas y comunes, por lo tanto no representa realmente para el sector medio de la población un grave egreso, porque muchas veces hoy día se cubren con su bolsillo. El problema de fondo siempre será las enfermedades complejas y las enfermedades de alto costo. Yo creo que este retroceso en los derechos a la salud debería generar un enorme llamado de atención al gobierno. ¿Y qué hay que hacer ahora? Es necesario entonces comprender que en esta fase tenemos que tomar en cuenta los principios éticos rigurosamente y en modo explícito. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que aseguramiento no es lo mismo que seguridad social universal. Y además tenemos que tomar en cuenta que el aseguramiento es un recorte del derecho fundamental a la atención médica integral. Porque el derecho a la salud solamente puede ser entendido como lo entiende la seguridad social universal, es decir, atenciones médicas integrales, prestaciones sociales y prestaciones económicas. Y en cuarto lugar hay que tomar en cuenta que el derecho fundamental en el Perú no es tener un aseguramiento o un documento que diga que tienes un seguro, sino que exista atención médica en modo real. Y en el Perú tenemos hoy día falta de oferta de servicios de salud. Hay carencia de médicos, de infraestructura, de equipos, de insumos, de medicamentos. Y mientras ese tema no se resuelva, es muy probable que todo lo que hagamos sea solamente una discusión de cómo manejamos una concepción excluyente de la salud. El aseguramiento significa exclusión
y retiro de derechos. Y en ese caso, lo que máximo que va a avanzar el sistema es a comprar servicios a terceros. Y ese proceso de compra de servicios de terceros ya lo hemos vivido en el lustro del año 2013 al 2016. En consecuencia, esa compra de servicios lo que va a llevar, al final de cuentas, va a ser al desfinanciamiento del Seguro Integral de Salud. Yo creo que hay que retomar el debate en este asunto y me preocupa muchísimo que haya pasado desapercibida esta presentación del equipo de la nueva gestión del Ministerio de Salud y que no haya hasta la fecha obtenido pronunciamientos de los gremios, de los sindicatos, de los gremios profesionales que deberían intervenir en esta circunstancia.